¿Qué tal, familia? Qué bueno que una vez más nos reunimos ustedes y nosotros en este su programa Perspectiva. Perspectiva tiene la intención de educar, de formar, porque una sociedad informada es una sociedad que puede ser educada. Y la educación, el conocimiento nos permite enfrentar las diversas adversidades y las diversas situaciones con las que tenemos que encontrarnos a diario. Por eso Perspectiva existe y durante todo este tiempo hemos estado tratando de serle útil a usted, que semana a semana se reúne con nosotros en este tiempo para poder evaluar. Ya ustedes nos han hecho saber a través de las redes sociales lo importante que son estos programas. Incluso muchos de ustedes en la calle, a quienes agradezco, tanto a mí como a mi compañero, nos hacen saber de su presencia. Pero usted que no ha enviado un contacto puede hacerlo a través de Facebook, a través de Google Plus o en cualquiera de las redes sociales, en los motores de búsqueda. Usted coloca Perspectiva CDM, allí nos va a encontrar. Los programas ya transmitidos están todos posteados en YouTube. Así que no olvide, para nosotros es sumamente importante la retroalimentación que usted pueda compartir con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de un tema que sin duda cobra cada día especial atención. Vamos a estar hablando de la verdad sobre la marihuana. Recientemente pude estar escuchando una campaña que acá en Puerto Rico ha planteado el Senado del Colegio de Médicos Cirujanos en Puerto Rico. Hoy los tenemos aquí de invitados directamente porque ellos vienen haciendo una campaña muy particular, muy privada, y con todo el honor que merece eso, queremos reconocer que una entidad científica se oponga a unas decisiones políticas que en ciertos lugares del mundo y sobre todo en Puerto Rico se están adelantando. Para eso hemos invitado hoy a el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos en Puerto Rico. Doctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches según el lugar donde estemos. ¿Cómo está? Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Es un placer tenerle con nosotros, doctor. Vamos a estar hablando hoy sobre ese tema y ustedes han emprendido una campaña contra este tema, ¿no? Nosotros ciertamente estamos en contra de el concepto que se está usando de marihuana medicinal y decir que la marihuana es una panacea. Bien, y también tenemos que decirle que le acompaña parte de su equipo o uno de los socios en el equipo de trabajo. Estamos hablando del doctor Arnaldo Cruz, quien es psiquiatra y es experto en violencia y adicciones. Además, es el director del Comité de Violencia y Adicciones del Colegio de Médicos Cirujanos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad de clarificar algunas ideas, ¿verdad? Y de poner nuestro punto de vista. Pues vamos al grano, doctor. Usted, incluso en su campaña inicial, en el proceso electivo que había en el Colegio de Médicos Cirujanos, ya enarbolaba una bandera advirtiendo de que el concepto que se estaba manejando no era el adecuado. Nos llama la atención a toda la audiencia, no solamente en Puerto Rico, porque este programa se ve en casi toda Latinoamérica y en casi todo el mundo de habla hispana. Así que me gustaría que para toda esa gente usted nos dijera desde su expertise científico, ¿por qué vemos que a través del mundo los políticos y los científicos parecieran estar divorciados en cuanto a este tema? Bueno, la realidad es que el concepto de usar la marihuana como un negocio, el sembrar marihuana, genera unos ingresos millonarios y genera unos ingresos millonarios a los estados. Y lo que no ven los estados es lo que ya nos pasó con las drogas que legalizamos. Legalizamos el alcohol y la nicotina. Y ya no tenemos gente matándose, la criminalidad usual por puntos de alcohol y nicotina.
pero tenemos todos los efectos secundarios que tienen el alcohol y la nicotina en la vida familiar, en accidentes, en violencia en todo el país, y se estima de que por cada dólar que recibe el gobierno en taxes de alcohol y de nicotina, gasta $10 en los efectos sociales. Pues, ¿qué estamos ganando? Doctor, y usando ese mismo ejemplo que usted nos plantea, por ejemplo, se habla de que 1 millón de personas mueren al día en el mundo a causa del tabaquismo. Sí. Entonces, yo no sé cuál sea el beneficio, porque quizás no se están matando en las calles de Chicago o en las calles del mundo por los asuntos del manejo del narcotráfico, del alcohol o del tabaco, pero se están muriendo de todas maneras y el daño es aún peor. Y nos estamos gastando más. Gastamos 10 veces lo que recibimos en contribuciones de alcohol y nicotina en contrarrestar los efectos sociales del alcohol y la nicotina, en violencia familiar, en divorcio, en maltrato, en accidentes de tránsito, en cánceres, en problemas pulmonares, en todos los efectos que tiene a largo plazo el usar estas drogas. Nos estamos gastando 10 veces más de lo que recibimos. Pues no sé dónde está el negocio, porque solo los estados lo promocionan como un negocio, como una forma de recaudar contribuciones. Pero también lo promocionan como un efecto paliativo para casi todos los problemas, tanto de dolores como secundarios por algunas enfermedades, y también lo presentan como un mecanismo para disminuir los índices de violencia. Como la de la marihuana. Sí, hablando de las drogas en muchos casos, en este caso la marihuana específicamente. No, la marihuana, la realidad es que los cannabinoides puros, que es extraídos de la marihuana tiene alrededor de 600, 700 componentes, de los cuales bien poquitos se han demostrado que podrían tener algún efecto medicinal. Pues si tienes 690 nocivos y 10 buenos, ¿por qué quieres que la gente se fume los 700 componentes, los buenos y los malos? Tú tienes que extraer los poquitos que podrían tener algún efecto medicinal, hacer una dosis, establecer unos parámetros, hacer un medicamento por los estándares de FDA, para entonces poderlo usar como un armamento más dentro del armamento médico. De hecho, todos los medicamentos o los usos de la marihuana, de los cannabinoides medicinales, no son la primera línea de tratamiento. Son una herramienta más cuando otras cosas que han demostrado por muchos años ser más efectivas no funcionan. La marihuana, doctor Cruz, hablaba el doctor de lo que es los cannabinoides. ¿Qué componentes? ¿Qué es la marihuana realmente? Sí, como él bien dice, la marihuana es una planta que al matarse, al cortarse, ¿verdad?, empieza un proceso de contaminación, de putrefacción, con hongos, con bacterias, con virus. Y si no se maneja bien, pues esa contaminación puede ser peligrosa en los usuarios. Lo otro es el componente psicoactivo principal, que es el THC, tetrahidrocannabinol, ha aumentado en los últimos 10 años 300%. Y ese componente es especialmente tóxico a las oligodendrolias, que son unas células que hacen que el cerebro del adolescente y del niño maduren. Y es el componente que causa las adicciones también. Así que el peligro que tiene hoy en día la marihuana recreacional, aún la que llaman medicinal, y la fumada, es mucho mayor que muchos años atrás. Y está causando en los sitios que se ha legalizado una serie de problemas similares a los que ha causado el alcohol y el tabaco, porque tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico no hay tratamiento suficiente ni prevención suficiente científica de adicciones, ni de violencia tampoco. La pregunta que me surge a mí en todo esto, ¿verdad? Es que hablando de la marihuana,
y vamos a centrarnos, porque decía yo que por un lado se nos vende como un mecanismo de ingresos fiscales, se nos vende como un mecanismo para disminuir la cantidad de gente a la que injustamente se ha llevado a las prisiones debido a... Y se nos presentan unos dramas interesantes que se usan como argumentos. Pero vamos a quedarnos en el aspecto científico, que es el que mejor ustedes manejan. Y se nos ha querido vender, incluso han habido colegas suyos que salen defendiendo el uso de la marihuana medicinal. Y por ahí algunos han querido ingresar por el tema de lo medicinal. Sí. Vamos a entrar en ese tema. ¿Qué tan medicinal se ha comprobado que es la marihuana? Ok, la marihuana fumada tiene 5 veces más cianuro de hidrógeno y 20 veces más amoníaco que el tabaco, que la misma cantidad de tabaco. Por favor, repítame eso, porque yo quiero que los que están oyendo no dejen de oírlo para que tengan ese argumento claro. Ok, se han hecho estudios con máquinas extrayéndole el humo al tabaco y a una misma cantidad de marihuana, y se ha encontrado que la marihuana tiene 5 veces más cianuro de hidrógeno. Ustedes saben que el cianuro es un veneno. Y 20 veces más amoníaco. Y en ocasiones más brea y cancerígenos que el mismo cigarrillo. ¿Okay? O sea que decirle medicinal a cualquier cosa, no digo marihuana, cualquier producto que se queme y que se inhale, decirle medicinal es ir en contra de la medicina. O sea, nadie que haya estudiado medicina puede decirle a algo con tantos contaminantes y cancerígenos, monóxido de carbono, etcétera, decirle medicinal a eso. Vivimos en una época en la que de repente todos los días parecen aparecer en los medios de comunicación medicamentos mágicos, panaceas que superan el conocimiento científico de todo. Yo recuerdo en mi día, yo siendo un muchachito, mi papá, que era un hombre de campo, y mi papá todo lo quería curar con queroseno. Por alguna razón, si teníamos problemas de parásitos, él decía que colocándonos queroseno detrás de las orejas y debajo de la nariz y en el ombligo, eso nos curaba. Si teníamos dolor de cabeza, se echaba queroseno en las sienes. Si incluso para algunos problemas se hablaba de unas gotas de queroseno bebida. Cuando luego yo en el tiempo empiezo a investigar, veo los peligros que hay en el consumo del queroseno, y yo decía, ¿cómo es posible que se haya popularizado? Porque no solamente lo decía mi papá, habían otros en su tiempo que pensaban lo mismo. ¿Sucede algo, un tanto así con los elementos, esos elementos panaceas? No, y usualmente el problema de estos medicamentos alegados panaceas es que no es lo que usualmente te cubre el plan médico. O sea, es un negocio espectacular, sobre todo estos negocios pirámides que venden estos tipos de medicamentos. Es un negocio espectacular. Yo creo que es importante también para cuando usted hablaba de los estudios científicos. Es bien fácil cuando los que favorecen esto dicen que por ejemplo, que el cigarrillo es más nocivo que la marihuana, o que el alcohol es más nocivo de la marihuana, que la marihuana es esta única planta bella que todo lo cura. Pues la realidad es que hay menos estudios con marihuana que con cigarrillos y alcohol, que llevan un montón de años siendo legales y puede investigarse a la saciedad. Pero los pocos estudios que ya tenemos, porque es categoría 1, demuestran que es más peligrosa que las que ya tenemos legales. Pero es que comparar malo con peor a mí siempre me ha parecido un mal argumento, ¿no? Exacto. Porque yo comparo lo malo con lo bueno. Pero el contraste de comparar malo con peor, por ejemplo, comparar marihuana con tabaco, de que uno sea menos peligroso que el otro, me están diciendo que los dos son peligrosos. Eso es así. Digo, al analizar la oración planteada o el argumento planteado me dice, ambos son peligrosos. Sí. Entonces, la gran preocupación es que de repente una mentira que se está repitiendo constantemente termina por ser considerada una verdad. Y tenemos en este momento países que hablan de gubernamentalmente no solamente permitirla, sino cultivarla, incluso mercadearla. El gran problema para mí es que se están escudando detrás de la base científica, y por eso es que ustedes están aquí hoy,
porque ustedes son los responsables de darnos a nosotros la docencia en la base científica. Pero yo creo que es importante porque cuando se alega que nosotros estamos atrás en el adelanto mundial y toda esta cosa, el Colegio de Médicos de Holanda, el Colegio de Médicos de España, el Colegio de Médicos de Portugal, el Colegio de Médicos de Uruguay, la Asociación Médica Americana, todas tienen la misma postura del Colegio de Médicos de Puerto Rico. Interesante que destaquemos a Uruguay y a Holanda, que son los pioneros en el mundo de la política favorable a los consumos de drogas, ¿no? Pues todas las asociaciones médicas en el mundo han levantado las mismas banderas que nosotros. ¿Quería decir algo, doctor Cruz? Sí, nosotros estamos a favor de que se experimente con los cannabinoides purificados. Y eso es lo menos que merecen estas personas que salen enfermas de cáncer, de dolores, etcétera. Yo entrevisté a algunos de ellos, me dicen que ellos tenían que sacarle de su bolsillo $3,000 para comprar la hierba de la marihuana y ellos extraerla con alcohol y con unos solventes peligrosos y con todos los peligros de la contaminación para dársela a sus hijos, sin saber realmente lo que le estaban dando. Eso no es lo que queremos para ellos. Queremos algo purificado. No estamos haciendo algo así como que colocando los bueyes delante de la carreta, porque o la carreta delante de los bueyes más bien, porque me parece que estamos invitando a usarla, estamos aprobando a usarla sin haberlo investigado. Claro, claro. Y entonces de una manera que no garantiza la calidad de ese producto, ni siquiera para uso experimental. Porque si se hiciera en uso experimental, si se hiciera de una forma purificada, con controles y seguridad, sería beneficioso para los que la necesitaran. ¿Okay? Tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos me gustaría que habláramos un poco de lo que implica el hecho de estar diciendo los doctores, los formadores de opinión pública, estar diciendo que el consumo de la marihuana, el consumo de este elemento es beneficioso para la salud, porque creo que eso tiene un efecto también para la salud mental. Pero ya regresamos con más de Perspectiva, no se aparte. Gracias por continuar en sintonía de Perspectiva. Si usted se va anexando en este momento a nuestra programación, estamos hablando de la verdad sobre la marihuana. Hoy tenemos como invitados expertos al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos en Puerto Rico, y al doctor Arnaldo Cruz, parte del comité de trabajo del colegio también, y que es experto, es psiquiatra y es experto en violencia y adicciones. Y por cierto, dirige el equipo de trabajo, es presidente del equipo de trabajo de este mismo tema en el Colegio de Médicos Cirujanos. Quiero compartir con ustedes algo que leí hace poco de un periodista y quiero que lo leamos porque nuestra comunidad está uniéndose para hablar en contra de. Ahora, ¿qué dicen los medios de comunicación? Esta periodista dice, ¿por qué una persona, comienza con una pregunta al final de su editorial, ¿por qué una persona que sabe que sus náuseas o dolores extremos serán aliviados con el cannabis sativa? Esto lo pongo entre comillas porque es lo que ella dice. ¿Cómo confirman ya tantos estudios serios? Tienen que renunciar al alivio porque un grupo de cobardes y de fundamentalistas, de esos que necesitan un Charlie Hebdo hecho en casa, se oponen a que se legalice su uso médico. A mí, yo dije, esto tengo que llevárselo a mis invitados porque mis invitados tienen que responderle a esto. Porque sinceramente es algo, terrible cuando una persona que tiene la postura pública de los medios dice algo como esto. Pues entonces ustedes, y yo, me tengo que incluir, somos, cobardes y fundamentalistas que necesitamos a un Charlie Hebdo. Por causa de nuestra hay mucha gente sufriendo y por causa de ustedes esta gente sufriendo porque ella dice que esto no es ahí, que hay estudios serios. Los portavoces de la marihuana, que se use la marihuana, son siempre en el ambiente legalista y tienes abogados y tienes algunos periodistas y tienes a gente que no son científicas. La mayoría de los médicos, los científicos, levantan la bandera y establecen el estudio y que
y que no es así, pero ciertamente los que tienen la versión legalista del asunto son los que promueven este tipo de discurso radical a favor, porque cuando uno no tiene nada que decir para combatir argumentos científicos, pues recurre al insulto y a... Pero doctor, hay muchos, doctor Cruz, hay muchos estudios serios que avalan eso que dice esa señora. Bueno, en Marinol, por eso se aprobó como medicamento y ya se puede recetar hace muchos años. Y el mismo Cesamet, que también está aprobado, tiene efectos antieméticos y tiene efectos de producir apetito también. Y ya se puede recetar. O sea, eso de que tiene que ser marihuana fumada con todos esos tóxicos, en vez de cannabinoides purificados, es lo que nosotros realmente no encontramos evidencia. Como algo mucho más tóxico va a ser más beneficioso para un paciente que algo purificado. Y eso no se ha demostrado, al contrario, lo que se ha demostrado es lo contrario. El Instituto de Medicina afirma categóricamente que si la marihuana tiene algún futuro como medicamento, no es en forma de hierba ni en forma cruda, es en los cannabinoides purificados, aislados o sintetizados. Porque es un statement del Instituto de Medicina, que es el que más ha estudiado la marihuana. Porque ustedes hablaban de algo muy importante, la metabolización de los posibles beneficios que trae la marihuana en sus cannabinoides se da o bien en el gastro digestivo o bien en el sistema respiratorio a través de los pulmones. Pero hay 700 o más contaminantes y tóxicos que están allí involucrados. Entonces, ¿cómo puede ser que una medicina me mate, que venga a ser peor la medicina que la enfermedad? Claro, porque el uso es como el cigarrillo. Tú te fumas un cigarrillo ahora y no te mata, pero te empieza a acumular un daño que a la larga es el que te va a matar, ¿ves? Y la marihuana, el daño mayor es en el sistema nervioso central. Por eso es que en los adolescentes es mucho más peligroso. Todo lo que produce combustión, ya sea fumar marihuana, fumar nicotina, cocinar con leña, los incineradores, todas estas cosas que es por combustión producen dioxinas que son cancerígenas, monóxido, nanopartículas que llegan a lo más profundo del pulmón, monóxido, todo esto que radicales libres, todo lo que es combustión produce fuera de las drogas que contiene la droga como tal en específico. Todo lo que produce combustión produce esto. Nosotros tuvimos una paciente que desarrolló un cáncer, una bebé que desarrolló un cáncer bien raro para los bebés, y era que la familia cocinaba con leña. Y por eso, y ahí no había droga, solo había la combustión. O sea que solo la combustión y el quemar esto produce todos estos efectos nocivos. Ya tenemos de por sí entonces una postura clara en cuanto al efecto nocivo que tiene el fumar marihuana. Pero nada, ya le hemos buscado una solución a eso. Hemos sacado, bueno, digo hemos por referirme a la sociedad en general, pero hay un grupo de personas que ya están utilizando algo que llaman marihuana sintética. No, eso ni siquiera es marihuana. No, esos son unos cannabinoides que se sintetizan en algunos lugares, dicen que en China, ¿verdad? Son bien tóxicos, unas dosis altísimas, y pueden inclusive llevar a la persona a morir, a tener convulsiones, a tener problemas cardiovasculares serios. El problema es que para saber si el popurrí ese que venden por ahí tiene o no tiene, ese examen cuesta $1,000. Hay que meterle una cromatografía de gases porque no hay forma de detectarlo, porque como son sintéticos, tiene que ser un sistema bien costoso. Entonces habría que prohibir todos los popurrís y todos los inciensos, porque no hay forma de garantizar de que uno de ellos no esté contaminado con eso y que lo utilicen. Pero yo creo que el gobierno tiene que ser responsable. Cuando empezaron a salir estas marihuanas sintéticas, que fue cuando el colegio la presidía la doctora Alicia Feliberti, el colegio se movió rápidamente y se creó legislación prohibiendo la marihuana sintética en Puerto Rico. Entonces tú tienes unos sitios estos donde venden incienso que, si a mí vienen y me piden marihuana sintética, yo no se la vendo.
Pero si me piden incienso, pues sí se lo vendo. O sea, Tecnicismo. tenemos que ser responsables. Esto es una droga bien peligrosa. Y el colegio se movió rápidamente y a diferencia de en otras cosas, Puerto Rico fue de los primeros lugares que prohibió la distribución de la marihuana sintética y está prohibido hace 4 o 5 años. Pero fíjense lo que decíamos en el segmento anterior, cómo de repente la opinión pública es organizada, es manipulada a través de comunicadores, de periodistas. Esta periodista en particular que escribe en El Nuevo Día dice en su artículo que son cobardes y retrógradas y todo lo más que se le puede ocurrir a aquellos que se oponen al consumo de la marihuana, que viene a beneficiar, es un medicamento respaldado por estudios serios. Pero yo tengo aquí ante mí 2 profesionales reconocidos por esta sociedad y por este gobierno y por otras entidades a nivel de los Estados Unidos, reconocidos como científicos, y están diciéndome que no. Y usted me dice, doctor Ramos, que en otros colegios de médicos en diferentes lugares del mundo es lo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible? ¿Quién es el irresponsable aquí? Si son los científicos que se basan sus acciones en estudios, o es esta persona que es periodista y que realmente no conoce a profundidad lo que es el daño. Porque hay una pregunta. Y cualquiera de los dos me puede responder, pero dicen que la marihuana ni siquiera causa adicción. Ay, bendito. Mira, el DSM-4 ya estaba puesto dependencia de marihuana, y el DSM-5 incluye algo nuevo, síndrome de retirada de la marihuana. Retirada, que es lo que dirían en la calle romper en frío. Romper en frío, que la marihuana, a diferencia de otras sustancias, con una semana que la usa una persona y la deje de usar, ya empiezan a tener síntomas de abstinencia como irritabilidad, malestar, mal humor, ansiedad, nerviosismo, todo eso. Y eso es el síndrome de retirada. Usted me daba unos datos científicos de unos estudios que recientemente salieron y tienen que ver algo de eso. Además me decía la alta cantidad de adicciones que hay en los adolescentes que comenzaron a consumir temprano. Correcto. Los estudios epidemiológicos de Estados Unidos dicen que el 90% de las personas que tienen adicciones, el 90%, empezaron su uso en la adolescencia. El 90%. O sea, solamente hay como un 10 o menos que empezaron en la adultez. ¿Okay? Entonces el adolescente tiene 5 veces más riesgo de desarrollar adicciones porque su cerebro es inmaduro, y como te mencioné, el THC, que es el componente principal, que ha aumentado 10 veces más en los últimos 10 años, es neurotóxico a las células que mielinizan el cerebro, o sea, que hacen que el cerebro madure. Y eso los propende a adicciones, y se han hecho estudios inclusive muy serios con poblaciones de 1000 personas desde que nacieron hasta los 30 años, donde se ha demostrado que el IQ, el nivel intelectual de los estudiantes, usuarios regulares de marihuana, baja medio punto por año. Medio punto. O sea, son personas cada vez menos inteligentes y menos productivas, porque también baja la motivación a estudiar en algunos de ellos, y los que se enferman. El problema que hay con la enfermedad de adicciones, y tenemos que aclararlo, es que en Puerto Rico no hay tratamiento. Doctor Ramos, entiendo que usted representa a los médicos cirujanos agremiados acá en Puerto Rico. ¿Cuál es el número de médicos agremiados en el colegio? Bueno, hay 9.000 médicos activos en Puerto Rico, pero colegiados hay cerca de 12.000, porque hay algunos que trabajan con la licencia de Puerto Rico en Estados Unidos. O sea, médicos activos en Puerto Rico deben haber como 9.000, y llega como a 11.500 la cantidad de colegiados con los médicos que con la licencia de Puerto Rico ejercen en Estados Unidos. Es decir, que esto no es un criterio suyo propio y espontáneo, porque usted enarboló, como dije al principio, esta bandera como campaña a la hora de postularse. Bueno, lo que pasa es que ya el Comité de Adicciones en la pasada administración había hecho los estudios y se había establecido la postura del colegio. Yo estoy defendiendo la postura que el colegio estableció antes de que yo llegara incluso. Sí. Y entonces había el pasado presidente no puede obviar lo que la postura oficial de sus comités y de los organismos del colegio, y él estaba obviando la posición del colegio, y por eso nosotros enarbolamos: si usted preside un colegio y hay unos procesos internos, usted tiene que respetar las decisiones que se toman. No es
estamos como una sociedad de paradojas, de contradicciones, ¿no? Porque estamos hablando de que personeros del gobierno actual en Puerto Rico y de otros gobiernos en otras partes están defendiendo algo que las realidades le están diciendo no estás en lo correcto. Por ejemplo, solo para mencionar, y me quiero ir con el doctor Cruz, que sabe sobre el tema de la violencia, estudia el tema de la violencia por lo menos en Puerto Rico y los Estados Unidos, y se dice que muy poco porcentaje de las personas utiliza realmente la marihuana como un medicamento. Okay. En Estados Unidos, en California, en Colorado, prácticamente el porcentaje es muy bajo. Ahora, por otra parte dicen que no genera ningún tipo de acción violenta, ni genera ningún índice de violencia en la delincuencia social, sino que por el contrario baja los niveles de violencia. ¿Eso es correcto? Ok, no hay una relación directa necesariamente entre el consumo de una sustancia y un acto de violencia, excepto en que desinhibe el control de los impulsos. ¿Okay? Al desinhibir el control de los impulsos, una persona puede tornarse impulsiva y violenta, pero sí la hay en las adicciones que no se tratan, en las enfermedades mentales que no reciben tratamiento. Una persona con adicciones que no recibe tratamiento va deteriorando en su estado de funcionalidad, deja de funcionar y llega el momento en que tiene que empezar a delinquir para conseguir el dinero para la sustancia. Y casi siempre empiezan con una sustancia y después utilizan dos y después tres y van cambiando de una a otra según se van deteriorando. Y eso genera violencia. No solamente a la sociedad, a la familia se enferma también. Y eso no se ha medido, los costos de la familia enferma sin tratamiento. El costo, diríamos, el costo de la salud pública no se ha podido... No se ha podido medir completamente. Lo que se ha medido es el costo de ese paciente y está en los billones de dólares. Hay un asunto que es preocupante. Por ejemplo, hablábamos de lo que sucedía en las calles de Chicago y de los Estados Unidos. Chicago porque lo estereotipó Hollywood, ¿no? Que era Chicago y Capone y todo aquello con el tráfico de alcohol ilegal. Y que con su legalización se acabó el problema. La realidad es que los datos que ustedes están ofreciendo y que nos ofrecen la realidad son muy otros. Y se acabó el problema por 5 o 10 años. Porque la gente que está en el mercado negro, si le legalizas una, tiene que buscar otra para seguir el mercado. Pero sigue habiendo un daño. Y quería ir aquí, porque tengo que irme a la pausa, pero entonces dicen que la marihuana no causa efecto, por ejemplo, en un conductor, que hoy en día el 90% o más de los accidentes de tránsito están involucrados con el consumo de alcohol. Cuando regresemos a la pausa, quiero que hablemos sobre sí o no afecta mis capacidades, no solamente intelectuales, sino mis habilidades como conducir. Ya regresamos con más de Perspectiva. No se aparte, que esto está interesante. Bien, estamos aquí de vuelta. Espero que usted esté sacándole provecho a este programa. Les recordamos que durante toda la programación están corriendo cintillos con los diferentes contactos que usted tiene para compartir con nosotros su opinión y su experiencia aquí en Perspectiva. Quien le habla, su hermano y amigo Aquiles Fuenmayor, tiene el placer siempre de poder compartir con ustedes y el placer de tener invitados de lujo, invitados que realmente pueden responder a las preguntas que hacemos y que lo hacen de una forma académica, de una forma ilustrada, en la que podemos sacarle el mayor provecho. Sáquele usted el provecho porque usted, repitiendo estas verdades que no son traídas por los cabellos, que no son circunstancias fortuitas movidas por un entusiasmo pasajero, que sino que tienen base suficiente, deben ser evaluadas. Conmigo están hoy el doctor Víctor Ramos, que es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, y el doctor Arnaldo Cruz, que es el presidente del Comité de Adicción y Violencia de este mismo colegio. Hemos estado hablando sobre el tema de la verdad de la marihuana y les dejaba en el tintero, cuando nos íbamos a la pausa, sobre si es cierto o no que la marihuana puede afectar las habilidades motoras, las capacidades motoras, porque la mayoría de los problemas que hay hoy en el día en el alcohol es que las muertes y los accidentes de tránsito en un altísimo porcentaje están involucradas con esto. Ahora dicen que consumir marihuana es bueno, incluso que no hay problema
que la gente lo consuma y al mismo tiempo maneje una herramienta, un instrumento o un vehículo que puede tornarse peligroso. Sí, si bien es cierto que el alcohol se ha encontrado que aumenta quizás 3 veces el riesgo de tener un accidente, la marihuana la aumenta 2, y son múltiples los estudios que demuestran que afecta la coordinación motora, la capacidad de reacción y todo eso, ¿okay? Así que inclusive se han hecho estudios en pilotos de avión donde usando una marihuana, 24 horas después de haber usado una, no pueden ni despegar ni aterrizar el avión. Hablando de un cigarrillo de marihuana. Un cigarrillo de marihuana. Ninguna droga hace eso, la marihuana puede hacerlo. Una influencia hasta 24 horas después. O sea que una copa de alcohol se metaboliza mucho más rápido que más o menos como una copa o un trago por hora se tiende a metabolizar en el hombre. En la mujer es un poco más lento. Pero la marihuana puede durarle el efecto en la coordinación motora hasta 24 horas después. Wow. ¿Okay? Imagínese un cirujano. O sea que marihuana. el residual es mucho mayor. Claro, en funciones motoras finas que requieren alta concentración, puede haber efecto hasta 24 horas después. ¿Okay? Eso es bien peligroso. ¿Y existe alguna manera, como usted sabe, esos aparatitos que se usan para medir la alcoholemia en un individuo, esos alcoholemiómetros, ¿existe algo así para medir la marihuana? Existe la muestra de orina, pero no necesariamente va a decirte niveles, y las muestras de sangre que sí te podían decir los niveles. Sí, pero no tan rápido como... No, pero no es lo mismo que un policía allí mismo lo hace para hacer una muestra de sangre. Es más complicado. Así de rápido, ¿no? Es más complicado. O sea que ahí tenemos otro agravante. Claro que sí. Usted me hablaba de un estudio que importante que lo tengamos presente, ¿no? Sí, este estudio, quisiera que las personas lo buscaran, pues salió el mes pasado. Es un estudio de los últimos 10 años en el consumo de marihuana en los Estados Unidos. Y este estudio es muy contundente, muy serio, porque demuestra que en los últimos 10 años se ha duplicado el consumo de marihuana en los Estados Unidos, y prácticamente se ha duplicado la adicción a la marihuana en Estados Unidos. O sea que una enfermedad que si no se trata va a producir personas que se van a tornar cada vez más incapacitadas, más violentas, que van a afectar a su familia y a la comunidad, y que al no recibir tratamiento se va a ir deteriorando su enfermedad al punto de llegar a entrar algunos de ellos en criminalidad. Y eso es lo que está causando todo este problema. Si hubiera prevención y tratamiento, el daño de este movimiento de marihuana no sería tan grande. Pero al no haberlo, nosotros le proponemos un enfoque de salud pública, donde se aumente la prevención y el tratamiento, mucho antes de empezar a liberalizar todo esto. Y proponemos que no se anuncie ni el alcohol ni el tabaco. Nada que sea adictivo se debe anunciar. Y que no se le diga medicinal a la marihuana. ¿Okay? O sea que ya de por sí usted está tocando unos temas que son neurálgicos aquí, porque claro, al decir que no publiciten alcohol y tabaco, le va a caer encima estos poderes, y si además se va a poner con esto, usted va a tener problemas, doctor. No, pero eso no es lo que yo digo, eso es lo que dice todos los estudios de salud pública, que las sustancias que son adictivas no se deben anunciar. El asunto es más serio, que le digo, usted se está buscando problemas. Mañana no le extrañe que los grandes poderes vengan contra usted, porque usted está diciendo algo que, aunque lo digan los estudios, nadie se atreve a decir que eso es verdad. Que llevamos años publicando estas ideas porque son las que dicen los estudios. Doctor, otro tanto le debe estar pasando a usted. Bueno, la realidad, por ejemplo, la convención que hace el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, que es una de las más exitosas, la más grande que se hace médica todos los años en Puerto Rico, siempre nos han dicho que es imposible montarla. Nosotros la montamos sin auspicio ni de alcohol, ni de cigarrillos, ni de planes médicos. Wow. Son gente bien poderosa que auspician otras cosas. Y sin el auspicio de ninguno de estos 3 componentes, tenemos la convención médica más exitosa todos los años. Pero me imagino que la batalla continúa, porque ahora mismo, en este instante, mientras este programa está corriendo, el gobierno de Puerto Rico está tratando de hacerle un bypass nada saludable al corazón de esta sociedad, un bypass en el que está tratando de evitar la legislatura, y entonces por vía de decisión ejecutiva establecer algunos mecanismos para que la marihuana sea utilizada, y de alguna manera la secretaria está comprando la idea de que el consumo de marihuana es medicinal, y ustedes acaban de decir que la legislatura no tiene los votos para pasar un proyecto, y al no tener los votos para pasar un proyecto,
pues hicieron una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva ordenándole a la secretaria, basada en la ley, secretaria de salud, basada en la ley de sustancias controladas, ordenándole el gobernador, que no es científico, a la secretaria que reclasificara la marihuana de categoría 1 a categoría 2 para que se pudiera investigar, y a que además estableciera unos parámetros para sembrarla a alguna gente para traer taxes hacia el gobierno y establecer en qué se iba a utilizar. Nosotros tuvimos... A ver. Vamos a decirlo para la gente de Puerto Rico y para la que están en otros lugares, para que vean por dónde viene este camino de lo que son las políticas correctas, y esto lo pongo entre comillas, estas políticas correctas para la economía de los gobiernos y partidos de turno. Usted me está diciendo a mí que no solamente ya están reclasificándolas de peligrosa a menos peligrosa, y entonces se dan unas directrices de cómo cultivar adecuadamente y cómo entonces poderlo hacer, que aquí hay gente cultivando que se han llevado a juicio y para qué la van, para qué enfermedades la pueden utilizar. Y las ganancias de eso ya las tienen, las va a tener las tienen en presupuesto y todo. El gobierno y los que la siembren, privados. Y lo otro que no se está haciendo, quieren sacar un reglamento. Se supone que por la ley, la secretaria, para justificar cambiar de categoría un medicamento, tiene que presentar un estudio que demuestre que la sustancia puede cambiar de categoría. Ese estudio no existe. Y si existe, no se lo han mostrado a nadie. Y la ley... Y si existe, ustedes no lo conocen. No. Y la ley dice que el paso previo a cambiar de cualificación una sustancia es ese estudio. No es una orden ejecutiva del gobernador. Ellos no pueden obviar el estudio. Que o sea que automáticamente, si esa orden se ejecuta, entonces inmediatamente es propensa a ser llevada ante un tribunal. Seguro, porque no se siguió lo que establece la ley de sustancias controladas para cambiar de categoría una droga. No se ha seguido porque una orden ejecutiva no va por encima de una ley, porque el gobernador se basa para su orden ejecutiva que la ley tiene autoridad, la secretaria tiene la autoridad por esa ley, pero esa ley establece cómo la puede cambiar de categoría y es solo haciendo el estudio. Ahora, doctor, a mí me gusta ver las cosas de una manera muy gráfica. Siempre trato de que la gente pueda verme y entenderme, y hago gráficas para eso. Si yo tengo mi médico de cabecera, que mi médico de cabecera es el que me dice a mí, mira, tu estado de salud es tú tienes que llevar estas indicaciones. Para yo poder tener una salud lo más óptima posible, debo hacerle caso a mi médico de cabecera. A mí me da la impresión de que el Colegio de Médicos en Puerto Rico es la especie de médico de cabecera del paciente llamado Puerto Rico. Uh-huh. Pero me parece que el familiar que está tutoreando el estado de salud de este paciente llamado Puerto Rico no le presta atención al médico de cabecera llamada Colegio de Médicos. Esa es mi opinión, ¿no? Podría hacerse una analogía. Eso sería la analogía correcta, sí. Claro, porque ustedes aquí me están diciendo y le están diciendo a millones de personas que ustedes son responsables científica y profesionalmente para lo que están diciendo, lo sustentan ante cualquier foro. Así. Pero entonces ahora tenemos que por la fuerza se nos están imponiendo unos criterios que nos están trayendo, número uno, problemas en la adicción. Y esto nos trae, número dos, violencia. Y número tres, problemas de salud mental aumentados. Claro. Hace, diríamos yo, como unos 8 años entrevisté a uno de los procuradores del impedido en Puerto Rico y él me decía a mí que en Puerto Rico había cerca de un 25% de problemas de salud mental. Hace poco entrevisté a otro y me decía que hay 1 millón de personas que tienen algún tipo de salud mental deteriorada acá en Puerto Rico. Si aquí somos 3.5 millones de habitantes y hay 1 millón, estamos hablando de que un poco cercano a la tercera parte de los boricuas tienen un problema de salud mental. Y si le añadimos un agravante más, ¿se va a mejorar la salud mental por consumir marihuana?
Contrario, y menos si no hay ni prevención ni tratamiento, que es lo que estamos diciendo. No es que no la haya, pero si de 100 solamente la reciben 8 y no es necesariamente de base científica como debería ser, pues es como si no lo hubiera. Entonces esas personas se van a ir deteriorando y va a generar violencia, criminalidad y todos los problemas. Y lo que él dijo, de cada dólar que el gobierno reciba en taxes, va a ser como un préstamo peor que los buitres, que son al 30%. Va a ser un préstamo que cada dólar tienes que pagar 10 en daño, en hospitales, en salas de emergencia, en casos legales, en accidentes, en muerte y en falta de productividad, que es donde más se pierde. Bueno, vamos a la siguiente y última pausa de este programa, pero cuando regresemos me gustaría hacer una especie de resumen de todo lo que hemos mencionado. También quisiera que de alguna manera pudiéramos llamar a reflexión a aquellos que tienen poder de decisión y que tienen hijos en esta sociedad, porque tristemente pareciera que actuaran como si no tuvieran familia en esta sociedad, aquellos que toman e impulsan decisiones de este tipo. Es triste cuando nosotros vemos los resultados de ello. Pero nada, cuando regresemos seguimos hablando del tema de hoy, la verdad sobre la marihuana. Bien, regresamos con este último segmento de su programa Perspectiva. Todas las semanas tomamos un tiempo para conversar con usted sobre un tema que de seguro le puede ayudar a tener una mejor perspectiva, una mejor visión y un ángulo de opinión adecuado. Porque un pueblo informado es un pueblo educado. Y si usted está educado y está formado, puede enfrentar la ignorancia que es tan atrevida, la desinformación y la manipulación. Por eso existe este programa y tiene esa intención. Recuerde retroalimentarnos. Escríbanos a través de nuestros puntos de contacto en las redes sociales, con gusto lo vamos a recibir, y en mi propio Facebook, Aquiles Fuenmayor, con todo gusto voy a recibir su información. Hoy han estado con nosotros dos profesionales, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, y el doctor Arnaldo Cruz, quien es el presidente del Comité de Prevención de Adicciones y Violencia del Colegio de Médicos. Ellos nos han dado una visión bastante interesante y bastante amplia, con datos científicos muy claros. Pero yo quiero que resumamos todo lo que hemos hablado. Y yo voy a comenzar por el principio. La marihuana es lo mismo que esos elementos benéficos que hay dentro de la sustancia. No, eso es como decir que una semilla de una china es una china, ¿okay? Cuando separamos esos elementos unos de otros o los combinamos apropiadamente en unas dosis terapéuticas, podemos hacer experimentos. Eso se llaman cannabinoides purificados, que se pueden usar experimentalmente para personas donde ningún otro medicamento le ha funcionado y podría ser que se le ayude, ¿okay? Pero eso es muy diferente a darle una sustancia cruda con casi 500 componentes que muchos de ellos son hasta desconocidos, y esas combinaciones que tienden a ser tóxicas, muy diferentes. Déjeme ver si yo lo entendí así. Hay una de las serpientes más peligrosas del mundo, es la mamba africana. La mordedura de eso puede causar la muerte de una persona en menos de 20 minutos. Y es casi segura la muerte. Pero se desarrollan a partir de su veneno un antídoto. Sería lo mismo que yo, queriendo tener anticuerpos contra la mordedura, me ponga para que me muerda una mamba negra y no utilice el antídoto. Claro, claro. Y la ciencia hace eso, saca los elementos que pueden ser beneficiosos, los aísla, los purifica y los estudia para ver, porque ningún medicamento está libre de efectos secundarios. Claro. O sea, que hablar de que cualquier cosa es una panacea ya es salirse de la ciencia. Pero hay muchísimos ejemplos prácticos, pero quizás el que pudiéramos utilizar es el de la amapola, por ejemplo, ¿no? También. La amapola puede ser convertida en una droga que es prohibida y es ilegal, pero también de ahí pueden sacarse elementos que son usados hoy día en la medicina. Claro que sí, claro que sí. Doctor, me imagino que las presiones que está llevando encima usted en este instante deben ser muchas de todos los frentes, porque hay varios frentes que están atacando las posiciones más científicas y claras del servicio médico. Yo creo que el hecho de que estamos haciendo lo correcto
yo lo veo en la calle cuando se acercan compañeros, colegas médicos y gente que no son médicos, abrazarme bien emocionados por la posición del colegio porque tienen un hijo, un familiar que tienen el problema, porque lo viven de verdad. Ustedes no se niegan a que ese hijo pueda recibir una ayuda que pueda seguro, estar. Porque que no lo viven en teoría, que lo viven en la práctica. Claro. Y que esa gente se te acerque y te diga que está haciendo lo correcto, pues le da impulso a uno a seguir haciendo lo correcto. Yo le exhorto a todo el que quiera comunicarse con el colegio. El teléfono es 787-751-5979. Estamos en Facebook, en Twitter, nuestra página del colegio, www.colegiomedicopr.org. Ahí tiene toda la información sobre el tema. Puede comunicarse con el colegio o cualquiera de las redes y le daremos toda la información que el colegio tiene sobre el tema. Hay una página que usted me mencionaba. Sí, abrimos una página con artículos educativos, científicos sobre el tema de la salud pública en general y de la marihuana en particular, porque es el tema que nos está tocando ahora mismo. Se llama Public Health Control en Facebook. Pronto, es la que van tiene a conseguir el en mi página, van a conseguir un contacto para que puedan ir hasta allá. Muy bien. Le vamos a dar ahí apoyo a esa página. Doctor, algo que no quiero que se quede. Usted mencionaba, o ustedes mencionaban ambos, que no es justo que una persona que está sufriendo una grave enfermedad se le diga que consumiendo esto, que le va a generar otro problema quizás, lo va a sanar. Cuando se le dice, por ejemplo, que fumando marihuana puede ser que le alivie el dolor por un rato, pero le está creando otro problema que puede ser tan grave como el que ya tiene. No, eso es, no, yo no creo que es injusto, yo creo que es criminal. Por eso es que usted tiene enemigos, porque usted habla muy claro. En algunos momentos andaron por ahí hablando de una paciente pediátrica, y para mí los nenes, yo soy pediatra, y jugar con los nenes para mí no es aceptable. Con una paciente pediátrica que supuestamente, eventualmente, la nena fallece, pero las vicisitudes que tuvo que pasar la familia para conseguir cruda la marihuana y dársela bajo la perspectiva que le estaba haciendo creer una gente de que la nena que se iba a curar, no es injusto, es criminal. Claro, porque cuando se juega con el corazón de un padre que está atribulado y puede probar cualquier cosa por la búsqueda de la salud de su hijo, es criminal. Estoy de acuerdo totalmente con eso y endoso ese concepto. Y estamos de acuerdo en el uso experimental de cannabinoides en casos compasivos similares a ese, pero de una forma purificada, controlada y experimental, no fumada ni cruda, ni poniendo al familiar a extraer ellos mismos sin ninguna base científica, claro, y sin ningún tipo de expertise. Toda esa contaminación. Claro. Bueno, doctores, para mí ha sido un placer haberles compartido hoy este tiempo, haber compartido con ustedes este tema. Espero que hagan de esta su casa y puedan venir cada vez que necesiten informar y educar a este público, que con gusto los vamos a recibir. Gracias por la invitación, siempre a la orden. Es un placer para nosotros siempre estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros. No olviden, comuníquense de alguna manera, déjenos saber su opinión. Que Dios les bendiga.